Hola, ¿qué tal? Para esta ocasión vamos a desarrollar algunos módulos o aplicaciones que podemos utilizar en las diferentes partes del proceso de almacenes que hemos analizado. Tal vez para repasar un poco, ya habíamos construido lo que es este esquema de un proceso como tal, de lo que es el almacén de materias primas, de proceso, de producto en proceso y producto terminado. Entonces, a partir de esto, pues lo vamos a tomar de referencia para desarrollar también las actividades que vienen a continuación. Otro elemento que es importante, como parte del material que hemos desarrollado, que también nos va a servir de insumo, es el conjunto de datos que hemos trabajado. Por ejemplo, de esa lista que tenemos, aquí tenemos lo que son los artículos, el código del artículo, el, el nombre o la descripción del artículo también, la clasificación de costos que dimos de ABC, aquí está. También por transacciones la vamos a tener identificado, el tipo de unidad del producto y la ubicación que vamos a trabajar. Esa ubicación vamos a tomar como referencia este esquema que venía en la presentación inicial del curso. Entonces, la idea era construir todo esto de manera que podamos ir viendo cómo se involucran entre sí y cómo se desarrollan. Entonces, a partir de esto, como decía ahora, vamos a ir desarrollando algunas aplicaciones que nos serán de utilidad para lo que es la gestión del almacén y específicamente de estos datos que nosotros estamos manejando. Para hoy muy particularmente vamos a ver este caso. Bueno, vamos a ir a ubicarnos directamente al inicio del proceso y que tiene que ver con la llegada de materiales. Entonces ya habíamos analizado esta parte con diferentes elementos que están aquí. En nuestro caso hay un punto medular que hemos identificado acá, incluso cuando estuvimos haciendo el análisis de lo que es el conteo cíclico, identificábamos que hay ciertos problemas que se presentan en ocasiones en el inventario que tenemos que ver cómo corregirlos. Entonces, algunos de ellos vamos a ir corrigiéndolos y vamos a ir hablando desde ahora de buenas prácticas que también se deben manejar a nivel de la gestión de los datos o del sistema de información que utilizamos. En este caso particular, que no está visible en este proceso y es muy importante para la llegada de materiales y el registro que nosotros hagamos acá en las actividades de recepción, es previo y tiene que ver con lo que corresponde a la elaboración de la orden de compra. Cómo se elaboró la orden de compra con el proveedor. Entonces, para eso vamos a hacer un pequeño módulo de cómo se elaboran las órdenes, de cómo se podría elaborar las órdenes de compra. Pues si bien una empresa ya tiene o ha comprado su módulo de órdenes de compra, pues es un software que va a tener ciertas características, obviamente más robustas que las que vamos a hacer acá, pero sí va a servir siempre de referencia. Igual puede ser que en algún momento en la organización donde usted esté trabajando no tenga ese tipo de módulos o ese tipo de software. Entonces esto le puede ayudar a usted para llegar a desarrollarlo. Entonces en función de esto es que queremos hoy desarrollar este, este ejercicio específicamente. ¿Por qué? Porque aquí lo que es la llegada de materiales es importante cómo se haya gestado previamente una buena orden de compra. Y hacia eso vamos a hacer entonces, para interpretar cómo es la orden de compra, vamos a hacer un pequeño módulo en Excel sobre esto, de cómo hacer las órdenes de compra y posteriormente vamos a ir incluyendo otras ya como parte de lo que es de la gestión de inventarios que tenemos en este caso. Entonces vamos a continuar, para eso vamos a trabajar con el archivo en Excel que tenemos aquí, que se llama datos ABC, del que hemos venido trabajando. Y con él ir desarrollando estos módulos de los que hablaba ahora. Entonces hoy vamos a ver específicamente cómo elaborar lo que es esa orden de compra. Ok, bueno, entonces como lo mencionaba, la idea ahora es elaborar esa pequeña aplicación para demostrar qué es una orden de compra, ¿verdad? Que ya es parte de la negociación que se tiene con el proveedor y que aunque es una gestión, si quisiéramos verlo externa
a la gestión del inventario como tal, depende cómo se realice esta situación, nos puede llegar a afectar. ¿Nos afecta en qué sentido? Bueno, viéndolo como un poco del enfoque de gestión por procesos. Los encargados del área de compras pues son los primeros que van a definir las características del producto y la codificación del producto que se va a tener. Si bien es cierto, después cuando ya llegan el producto a bodega se va a dar una revisión y se va a dar una correcta codificación, pues lo ideal es que desde que viene la orden de compra esté planteado. Entonces la orden de compra viene a plantear ya las condiciones que se acordaron con el proveedor y específicamente saber qué es lo que vamos a esperar, qué es lo que vamos a esperar de esto. Entonces, hacia eso es que el día de hoy vamos a trabajar esta parte. Como les digo, ya lo que es la parte de compras, esta parte de proveeduría, no es tan directa con lo que es el inventario o el almacén, pero sí es necesario una buena práctica, digamos, que se elabore correctamente y después se suministre a la empresa. Entonces vamos a ir trabajando con esto. Nuestros insumos, como decía anteriormente también, va a ser los materiales que hemos trabajado previamente. Entonces para esto van a disponer de la siguiente información. Vamos a tener esta hoja de Excel con la información y adicionalmente vamos a tener otros datos como lo que ha sido la parte de este layout que tenemos ahí para hacer la ubicación posteriormente de artículos y también lo que es la clasificación de costos y transacciones que ya teníamos. Entonces eso es ahí un poco para tenerlo presente. Entonces primero lo que necesitamos es tener habilitado la pestaña en programador y vamos a venir a lo que es, entonces si no lo tiene activado pues tendrían que venir a lo que es a la pestaña de archivo. En opciones aquí abajo le dan un clic y vamos a ver, aquí está la opción, vamos a ver en personalizar cinta de opciones, aquí está la de programador. Entonces hay que darle un clic, un check, que esté activado el check y le dan a aceptar y ya con eso les aparecería ahí esa parte. Muy bien, y eso en caso que no lo tuvieran, si ya lo tienen pues eso no tendrían que hacerlo. Continuando con esto, entonces vamos a darle aquí donde dice ver código. Ya tal vez en otros momentos hemos hecho aplicaciones, pero en este caso específicamente vamos a ir dirigidos ya a lo que es a la gestión de almacén. Y como les decía, que una buena práctica en esta parte es cómo incluso venga desde lo que es el departamento o el área de compras o proveeduría una adecuada orden de compra. Entonces, esta parte de la orden de compra pues ya va a venir con las características de los productos que se van a requerir. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregarlo como a nivel de un formulario. Les decía que vamos a ir captando inicialmente esta parte, vamos a hacerlo un poco más grande tal vez para verlo ahí. Voy a cortar esto un poco, lo había modificado la última vez. Aquí tendríamos el formulario y a este formulario le vamos a cambiar el nombre, aquí donde dice caption. Vamos a cambiarlo y en lugar de User Form 1 le vamos a poner que este va a ser las órdenes de compra. Entonces este va a ser nuestro módulo de órdenes de compra. Después vamos a ir añadiendo otros, por ejemplo, para identificación de artículos, para ingreso de materiales, salidas, reubicación y otras cosas. Pero en este caso son las órdenes de compra. Una de las cuestiones que nosotros podríamos tener aquí en este caso sería definir lo siguiente. Bueno, ya tenemos las órdenes, que es parte de la información que vamos a requerir acá. Ok, entonces como esto podríamos tener el número 1. Vamos a ver cuál es el analista de compras que realizó el analista de compras que realizó la orden. Cuál es el proveedor. Cuáles son los materiales y las cantidades que se requieren. Entonces eso es un poco de lo que nosotros vamos a requerir aquí para ir haciendo esa clasificación. Tal vez adicionalmente entonces podríamos incluir lo siguiente. Vamos a venir al Excel,
le podemos dar un clic acá y vamos, ya tenemos aquí lo del esquema. Este sería, vamos a cambiarle el nombre aquí, le vamos a poner que este es el layout del almacén. Pero adicionalmente vamos a ponerle aquí como parte de los otros datos quiénes son los proveedores, para tener vamos a tener una lista de proveedores acá. Tal vez para dejarlo nada más de forma general, vamos a ponerle proveedor y uno, pues aquí serían estos los nombres de los proveedores, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta tal vez unos 25, 30 proveedores que vamos a tener. Y también, pues, por otro lado, vamos a tener una lista de los analistas. El analista es la persona que realiza la orden de compra. Ese ya es interno de nuestro proveedor. Entonces ahí tenemos algunas, bueno, no van a ser tantas, tal vez nada más vamos a dejarlo pensando en unos 8. No son tantos aquí nada más los analistas que tendríamos tal vez en esto. Incluso podrían ser menos, pero eso igual ahí podemos ir modificando. Muy bien, entonces regresando otra vez a la parte de codificación, vamos a venir al formulario y entonces para agregar lo que es esta codificación como tal, vamos a agregar campos que serían en este caso, bueno, ahora de momento nada más lo vamos a mencionar, pero aquí tendríamos que tener lo que es el nombre, el número de la orden de compra. Entonces para eso voy a agregar ese frame como hice ahora aquí y le voy a cambiar el nombre en el caption para agregarle de nombre el número de orden de compra. Número de orden de compra. Vamos a hacerlo un poco más largo para que ya entre ahí. Ese va a ser un consecutivo que va a tener. De momento, no tenemos ninguno. Ahora se lo agregamos también para poder codificarlo. ¿Qué otro elemento más vamos a tener como parte de la información? Los datos del proveedor. Entonces, vamos a tener aquí. Y antes vimos ahí un nombre específico que tenía de una lista. Entonces, vamos a ver. Podemos agregar acá. En este otro frame, vamos a poner ahí en ese marco, que son datos del proveedor. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ver teléfono, nombre de contacto, el número de cotización que se dio, ese tipo de cuestiones. Porque, como les decía anteriormente, como parte de lo de la gestión de almacenes que vamos a tener, está esa vinculación que hay aquí con el ingreso de materiales. Entonces, ¿qué elementos podemos considerar del proveedor? Bueno, vamos a tener número 1, cuál es el nombre del proveedor. Y entonces vamos a agregar para esto aquí como una etiqueta. Le vamos a poner que este va a ser el nombre del proveedor. Este es el nombre del proveedor que vamos a tener acá. Entonces, con esta parte, ya ahí tenemos el primer nombre. Como parte de los nombres vamos nosotros a definir específicamente aquí un cuadro combinado, un combo box, donde vengan lo que son los nombres de los proveedores. Y para cada proveedor, pues nosotros vamos a tener información específica. Vamos a tener de ese nombre del proveedor, por ejemplo, vamos a ver, además del nombre del proveedor, vamos a tener aquí tal vez la dirección donde está ubicado. Este label lo vamos a cambiar, le vamos a poner aquí la dirección. Vamos a poner la dirección. Como parte de esto, pues ahí depende qué control utilicemos. En mi caso voy a utilizar un cuadro de texto, nada más para plantearlo aquí, para que se llene. Este sería el textbox 1.
Vamos a ver, esto tal vez no sea tan grande porque tampoco ya vemos que los campos requeridos son tan grandes. Vamos a ver, parte de esa cuadrícula que se utiliza aquí, esos puntillos, el grid que hay, es para pues, poder utilizarlos uno de referencia y ubicarlos adecuadamente, digamos, para guardar la linealidad, digamos, de los objetos que va agregando. Aquí le voy a cambiar la apariencia para dejarlo en, vamos a ver, aquí hay una opción de ese especial Effect Flat, que es como para dejarlo solo el campo. Entonces ahí queda de esa manera. Ok, entonces ya tendríamos eso. Vamos a tener también, además de la dirección del proveedor, y para eso voy a copiarlos, voy a agregar también lo que es el teléfono o el contacto. Vamos a cambiar este caption, voy a poner aquí contacto. Este sería, como vemos, ya el textbox 2 y teníamos antes el textbox 1. Recordemos que lo que es el nombre como tal corresponde solamente a la referencia que vamos a utilizar cuando programamos. Entonces eso ahí para tenerlo es importante. Después, otro elemento que vamos a tener tal vez del proveedor aquí es específicamente ¿cómo se llamaría? El correo electrónico también. Vamos a pegar otro conjunto de datos de objetos, perdón, de estos. Solo que este ya va a ser el textbox 3 y este label 4, le vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner correo. Ok, vamos a tener ahí lo que es el correo electrónico. Está el correo electrónico y finalmente el número de teléfono. Entonces pegamos otro más. Entonces ya aquí vamos con el textbox 4 en ese orden. Entonces aquí el label lo vamos a cambiar y le vamos a poner teléfono. Va a ser el número de teléfono. Entonces esto sería ya, digamos, información. Vemos que todos quedan con 2 puntos ahí entre ellos. Entonces voy a bajarlo un poquito más. Y ya quedaría ahí. Eso sería como lo primero que entonces vamos a tener con esta aplicación. Adicionalmente, entonces vamos a tener que hacerlo tal vez un poco más grande, ¿no? Lo podríamos modificar de la siguiente manera. Estos son datos generales aquí de lo que es el proveedor y la orden de compra como tal. Entonces ya tenemos la información del proveedor, que estaría en este caso, y vamos a también requerir ya la información de los productos y las cantidades que se van a requerir de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, para plantear esto, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a, nos puede requerir un poco más de información, pero tal vez entonces para modificarlo, vamos a ver, lo vamos a dejar ahí. Vamos a agregar tal vez una página múltiple acá. Vamos a ver si podemos agregarlo. Hacer lo que pasa es que quedaría más ordenado si lo planteamos de esta forma. Un poco grande para que contenga que acabamos de hacer. Entonces vamos a tomar y lo vamos a colocar acá. Y este objeto, ahí están los dos, pero este objeto vamos a poner aquí adentro de esta página y lo vamos a agregar aquí. Entonces
Y tendríamos este vamos a reducirlo un poco, que nos quede ahí. Entonces esta primera página que nosotros vamos a tener, vamos a verlo acá. Ok, estaría ahí. Entonces este page 1 lo vamos a cambiar aquí y vamos a cambiar ese caption de la página 1. Lo vamos a cambiar, le damos un clic ahí. Esa página 1 lo vamos a cambiar por que son los datos del proveedor. Tal vez para mantenerlo. Y ya que dejamos esa información, ese marco inicial, pues lo vamos a mantener ahí. Pero ahí estaría. Incluso si desean, lo podemos dejar sin el marco. Es un poco tal vez hasta redundante, pero creo que no se ve tan mal tal vez como para dejarlo ahí. Vamos a subirlo un poco. Listo, aquí agregaríamos otros botones ahora. Entonces ahí vamos a tener lo que es la orden de compra. Adicionalmente, entonces en esta página 2 vamos a agregar lo que son datos de los productos. Entonces vamos a poner aquí como productos nada más. Porque aquí entonces ya se van a indicar cuáles son los productos que se definieron con el proveedor. Y aquí es donde viene esa parte elemental que mencionaba antes, en donde como buena práctica, si bien lo que es la parte de negociación de compras es un tanto aislado a lo que es el proceso de almacén, es en donde inicialmente se define los requerimientos en cuanto a cantidades y en cuanto a la descripción del producto. Entonces, para evitar diferencias en el inventario, es importante tener una buena clasificación desde ese momento. Y aquí es donde viene en juego eso. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Vamos a ver, vamos a definir en este caso un marco. Está acá. Vamos a poner que estos son los datos iniciales. Datos, mejor bien, datos del requerimiento del producto. Requerimiento del producto. Entonces, ¿qué vamos a necesitar aquí? Bueno, vamos a definir por un lado, cuál es el producto. Y para eso nosotros podemos ya sea buscarlo por una descripción o buscar el código específico, ¿verdad? Entonces hay diferentes formas de verlo. Va a depender, por eso tal vez lo que voy a hacer es definirlo de la siguiente manera. Voy a plantear número 1, por un lado una etiqueta que diga aquí el código, ¿verdad? Vamos a cambiar ese label 6 por el código. Vamos a agregar otra etiqueta que va a ser la descripción. Que va a ser la descripción, y después vamos a tener también lo que es la unidad del producto. Si esto si va a ser en metros, en alguna unidad específica, ¿verdad?, que se mida el producto. Y finalmente la cantidad. Perdón, no era el cuadro de texto, era otra etiqueta. Y aquí nosotros ya vamos a indicar cuál es esa cantidad. Entonces vamos a tener esta información que está aquí. Ok, entonces en primera instancia vamos a agregar un cuadro combinado para lo que es el
el código. Vamos a agregar adicionalmente ahora otro cuadro combinado, que eso va a depender, digamos, de qué requerimos ahí, ¿verdad? Para que aparezca la descripción. Aquí tal vez podría ser un poco más amplio, ¿verdad? El espacio. Aquí sí ocuparíamos tal vez un poco más, como para que tal vez verlo. Entonces ahí podemos ampliar esto. Entonces acá, para que nos dé más chance de agregar ese campo. Y poner esto aquí. Entonces ahí para que tengamos la opción de si es buscar este elemento, ¿verdad? O este otro, que puede ser por código, puede ser por descripción. Un poquito por acá, para que tenga esa forma. Ajá. Ok, entonces aquí tendríamos esta información. La unidad va a ser algo que no se modifica, entonces voy a dejarlo como una etiqueta que cuando seleccionemos aquí alguno de ellos pues aparezca de esa forma. Y en cuanto a la cantidad sí va a ser un valor que yo voy a querer agregar, entonces este es un cuadro de texto que vamos a poner acá, donde pues simplemente yo pueda, vamos a ver si queda así, a la misma altura. Se indique la cantidad del producto que vamos a querer. Vamos a bajarlo un poco. Ahí. Ahí estaría. Entonces esa sería la información que nosotros vamos a manejar aquí. Esto sería inicialmente. Y bueno, una vez que ya esté esa información, pues vamos a utilizar un botón para que vaya agregándolo esas cantidades en un listbox. Entonces vamos a seleccionar por ahora lo siguiente. Vamos a venir, aquí está el cuadro, un botón de comando. Y una vez que hemos agregado toda esta información, vamos a agregar esto aquí. Un botón que le vamos a agregar, le vamos a poner cambiar el caption de Command Bottom 1 por agregar. Y esto, la idea es que vaya agregando lo que es los diferentes productos que están acá. Bueno, que cuando buscamos un producto, pues se vaya agregando una lista. Y para eso entonces vamos a tener acá, vamos a ver aquí donde está el listbox. Este sería el cuadro de lista. Aquí vamos a ir viendo la información que se va agregando. Entonces, para que vaya apareciendo, puede ser que en una misma orden de compra hayan diferentes proveedores. Eso es una de las cosas que habría que tener ahí con esto. Entonces ahí para tenerlo aquí se vendrían agregando esa información. Entonces veamos que desde aquí ya se empieza a utilizar lo que es el código del producto. Eso es lo importante, digamos, de tenerlo acá. ¿Por qué? Porque si hay aquí una inadecuada clasificación, vamos con los problemas que vimos cuando analizamos conteo cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo identifico un artículo con un código el cual no le corresponde, ahí se genera un problema y es cuando nosotros tenemos que ver cómo lo modificamos. Si, por decir algo, el analista de compras agregó el código que no corresponde, cuando este ya llega de parte del proveedor, buscamos la orden de compra y cargamos ese código,
el sistema ya queda cargado con esa información que no corresponde con la descripción. Cuando alguien va a hacer la salida, tal vez se da cuenta de que no es el código correcto, hace la modificación y entonces se descarga, por decirlo de esa forma, del inventario una cantidad de producto que no corresponde al código que había. Entonces comienzan a darse las variaciones. Entonces por eso es importante desde aquí. Vean que acá aquí ya empieza lo que es el registro de los productos. Entonces esto se va a utilizar también de insumo para lo que es la parte de compras. Y tenemos que ir definiendo bien cómo se realiza esta parte. Entonces vean que ya aquí está lo que es la parte de productos. Ahí se van a ir agregando. Además de agregar, aquí podemos agregar también un botón, otro botón más que sea para la parte de borrar un ítem, ¿verdad? La parte de borrar un ítem, vamos a marcarlo. Es parte, digamos, de lo que podríamos dejar aquí. Entonces vamos a borrar este como un botón 2 por borrar. Desde el momento estamos como configurando la aplicación de este módulo y ya seguidamente vamos a hacer lo que es la codificación correcta para que pueda funcionar, ¿verdad? Para que se pueda utilizar correctamente. Pero veamos que tiene ya ahí esa información. Hay uno de borrar, de agregar. Si es que queremos agregar una línea o borrar, pues ahí vamos a tenerlo. Adicionalmente aquí con el proveedor, bueno, ahí teníamos lo que son los datos del proveedor. Podemos agregar también, un poco por acá. Podemos agregar también lo que es el analista. Y entonces vamos a agregarle aquí un campo dentro de en esta misma parte. Vamos a agregarle un marco donde venga el nombre del analista. Vamos a ver acá. El caption lo vamos a poner. Nombre del analista. Este analista, como mencionaba anteriormente, es de la empresa donde está elaborando la orden de compra. No es del proveedor, pero vamos a dejarlo ahí que es solo un campo. O bueno, o para evitar confusiones podríamos agregar, vamos a ver si podemos agregar una hoja más. Ajá. Vamos a ver dónde está la opción. Page. Vamos a ver. Sí, no, aquí vamos a ver aquí en nueva página. Entonces aquí le podemos, en page 3, le vamos a cambiar el caption y le vamos a poner analista. Entonces el analista va a ser simplemente que se indique, bueno, quién es el nombre. El nombre del analista. Y eso lo vamos a tomar ya de un cuadrito de referencia que vamos a tener aquí para trabajarlo. Entonces, bueno, ya inicialmente ya tenemos la información. Esto ahí se puede cargar desde un inicio. Entonces ya tenemos lo del proveedor, los productos, el analista que realiza el proceso. Y con esto, adicionalmente, vamos a ver, podríamos dejarlo, aquí está bien. Los productos, el analista y finalmente ya elaborar lo que es la orden. Entonces, con esto ya nosotros podríamos incluir, por ejemplo, acá un botón para guardar.
Y quedarían bien. Vamos a agregar un botón para guardar, que sería este que está aquí, ese cuadro de command button. Listo, este que estaría acá. Entonces vamos a cambiarle ese caption y le vamos a poner la opción de guardar. Ahí tendríamos esa información. Podríamos agregar otro que sea para borrar algún registro. Bueno, tal vez para limpiar el formulario, porque desde aquí borrarlo no sería tan fácil. Vamos a poner limpiar formulario o borrar formulario. Borrar datos, y eso es para que quede limpio. Guardar, y eso es para iniciar de cero. Vamos a ver, más bien en lugar de borrar datos, vamos a ponerle nuevo, que eso es lo que haría, que sería crear una nueva línea. Y principalmente, entonces veamos que ya aquí tendríamos información que se va a utilizar para eso. Entonces, de los insumos, como decía anteriormente, necesarios para que uno pueda desarrollar adecuadamente esta gestión del almacén en cuanto a lo que es la captura de datos, comienza desde aquí, desde que se elabora lo que es una orden de compra. Y la información principalmente que va a tener es esta: datos del proveedor, los productos y el analista. Igual se pueden agregar otras informaciones ahí adicionales, que sé yo, ya dependiendo del software te puede venir a dar información cuando usted escoge un producto de cuál es el consumo que se ha tenido regularmente, de las últimas órdenes, ya esos son módulos más robustos, ¿verdad? Eso le puede ayudar a usted para evitar problemas de pedir, qué sé yo, no sé, unos 3000, que venga una solicitud de clavos, por decir algo, que sean de 3000 clavos, y usted revisa y en las anteriores órdenes de compra, pues de lo que se venían comprando eran 3 kilos nada más, ¿verdad? Y es que está en kilos, entonces puede ser que alguien se confundió y vio como unidad lo que eran unidades, entonces pone 3000 unidades, 3000 clavos, ¿no? Tiene que ser por kilo, entonces ahí es donde pueden generarse errores y esa revisión hay que hacerla. Y hay módulos que te dan eso, entonces igual uno podría hacer una consulta, pero desde aquí lo que me interesa también, además de la parte de programación, como decía antes, es que veamos que el código del producto como tal inicia desde este punto, cuando se elabora la orden de compra. Entonces ahora ya vamos a configurarlo. En la otra parte del video vamos a configurarlo para ver cómo nos puede funcionar. Ya así como está, digamos, y aquí lo podemos correr nada más como para verlo. Este va a ser el que vamos a tener. Nosotros vamos a configurar todo esto, obviamente, para que ya con toda esta información se carguen los valores y se pueda hacer este pequeño módulo de creación de una orden de compra, de una orden de compra, para que ya el sistema nos pueda funcionar adecuadamente. Entonces, eso es lo que vamos ahora a continuación con la siguiente parte.